La venganza de la ira divina, parecen advertir los hutíes. Ni Trump ni nadie más durante su presidencia o no escapará del castigo por estos crímenes. Lo dijo Mohamed Mufaa, el viceprimer ministro del gobierno hutí, que controla estas áreas desde hace más de 10 años. Y es que no es para menos, con todo lo que está ocurriendo, con las amenazas de Trump, con el genocidio en Gaza, no se puede esperar otra cosa. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. Se le va a acabar. Un mensaje escalofriante ha llegado a oídos de Trump. Aun cuando deje de ser presidente, los hutíes lo perseguirán. Pagará con su alma, dicen los rebeldes de Yemen. ¿Qué ha motivado a este reciente mensaje? Un ataque aéreo devastador ordenado por el presidente Trump, el cual dejó al menos 70 fallecidos en un centro de migrantes en Sadá. Un hecho por el cual los hutíes han jurado que no habrá escape para el mandatario, ni ahora ni en el futuro. La furia desatada por el bombardeo, que también dejó cientos de heridos, ha provocado un despertar de venganza. Mohamed Mutah, vicepresidente del gobierno hutí, anuncia una respuesta colosal. Ahí lo tienes, Margarita. La respuesta va a venir de quien menos espera, ¿no? Así es, Ivette. Bueno, hace escasos días un mensaje, como tú bien has notado, estremecedor, llegó a los oídos del mandamás de la Casa Blanca, Donald Trump, y es que los rebeldes hutíes de Yemen juraron que sea presidente o no, pagará con su alma por sus acciones. Y esta amenaza, Ivette, viene tras un devastador ataque aéreo ordenado por Trump. Al menos 70 migrantes africanos perdieron allí la vida en ese centro de detención en Saba, junto con cientos de heridos que se reportaron. Y la indignación por ese bombardeo ha despertado un furor de venganza entre los hutíes que la verdad es estremecedor. Y varias agencias de prensa occidentales han difundido ahora una foto de un simpatizante hutí gritando consignas mientras alzaba su arma durante una protesta contra Estados Unidos, pero en Sanaa, la capital de Yemen. Eso pasó el 25 de este mes. Y junto con él, otros miles de simpatizantes hutíes salieron a las calles de Sanaa para protestar contra los ataques aéreos estadounidenses contra varias ciudades yemeníes desde mediados de marzo que se vienen produciendo. Entonces, los hutíes, por su lado, han respondido con varios ataques, con más de 20 drones y misiles contra buques militares estadounidenses en el Mar Rojo, y han derribado drones del ejército también occidental sobre Yemen la semana pasada, y eso lo declaró el líder hutí Abdul Malik el Hutí en un discurso que incluso se televisó. Y esto nos da la medida de la fuerte determinación que tienen los hutíes de ir a cobrarles las cuentas a Donald Trump. Por eso reviste gran importancia las declaraciones de Mohamed Mutah, el vicepresidente del gobierno hutí, quien anunció que la respuesta va a ser colosal. Según informes alternativos, los hutíes no olvidarán ni perdonarán ese hecho, aunque Estados Unidos lo llama una operación contra la subversión. Los yemeníes la ven como una agresión contra su soberanía y su forma de vida. Y ese ataque se suma una serie de bombardeos que ha intensificado en los últimos días Estados Unidos, que han dejado una profunda huella de sufrimiento y de destrucción en los hutíes, y van a vengarse, Ivette. Por lo pronto, han enviado este mensaje justiciero y sus líderes han dicho que no se trata solo de una guerra, sino de defender la dignidad y la soberanía de Yemen después de tantos años de intervención extranjera. De modo que esta amenaza contra el inquilino de la Casa Blanca no es solo una declaración belicista, como se explica en el video,
sino un recordatorio de las consecuencias de los crímenes que han cometido en su territorio. Que Margarita, son 74 ya las víctimas que cayeron en estos bombardeos en el puerto de Ras Isa, en Al-Udeida, en el Mar Rojo. La campaña de Estados Unidos es precisamente acabar con este grupo insurgente, pero está llevándose vías civiles también. Para ellos, obviamente, son grupos insurgentes. Lo que hagan en los Estados Unidos son actos de defensa de la seguridad, ¿no? Respecto a eso, Margarita, es la doble moral permanente y el derecho adquirido que ellos se tomaron por su cuenta, los norteamericanos, a ser los dueños y señores del mundo, a ser los policías, los verdugos, siempre lo he dicho, los jueces y verdugos en estos espacios donde las culturas son diferentes y solo por pensar diferente o solo por tener una creencia diferente te están ya señalando y te están haciendo parte de esas bolsas que ellos están acostumbrados a manejar, ¿no? La etiqueta de que tú eres comunista, tú eres terrorista, tú eres... Todo esto lo han venido manejando ellos desde hace mucho tiempo y lamentablemente la gente se lo cree, así de simple. No van más allá de, por ejemplo, ir a vivir una cultura, estar allá, mirar qué es lo que pasa, a ayudar a la gente que está sufriendo. No, te califican, tú eres un dictador, punto, ya. Y entonces por eso te vamos a acabar. Nosotros vamos a defender a tu patria de lo que tú haces, porque nosotros lo creemos así. Esa es la filosofía de Occidente y lamentablemente ha sido así durante mucho tiempo y desde los hutíes ya llevan muchísimos años en esta guerra, en esta lucha, no guerra, estamos hablando de una lucha porque han sido víctimas de unos ataques permanentes, de estar siempre siendo sitiados, no solamente por Estados Unidos, que ellos son los que organizan todo, Arabia, Emiratos Árabes, Inglaterra, están metidos allí y son, por ejemplo, Arabia y Emiratos Árabes son naciones casi que hermanas, ¿no? Son cercanas y estamos hablando de cómo se confabulan para atacar a esta gente, ¿sí? Entonces, ellos defienden una fe, además. Los hutíes están defendiendo también una fe. Estamos hablando de temas religiosos, estamos hablando de temas de estas facciones que en Medio Oriente, tú sabes, la religión es bastante compleja porque son facciones, los chiitas, los sunitas, los musulmanes no son uno solo, y son varios elementos y todos tienen una serie de motivaciones. Entonces, pero eso es de allá. ¿Por qué Estados Unidos tiene que meterse a acabar y de ahondar el conflicto y acabar de sacar rédito de ello? Entonces, la verdad, sí. Fíjate que ya se cumplieron los 100 días de este segundo mandato de Donald Trump y lo que hemos visto en este tiempo es que él ha gestionado de manera muy acelerada la política internacional y en lugar de cerrar conflictos más allá del esfuerzo que dicen que hace en el conflicto ruso-ucraniano, pero está abriendo nuevas bocas de conflicto en otros lugares como es en Yemen y también en Irán, porque lo que está es fogoneando que se desate una confrontación que va a tener consecuencias impredecibles. Y el fenómeno de los hutíes en Yemen, enfrentándose precisamente a Estados Unidos, se puede interpretar como una clásica narrativa de David contra Goliat, porque míralos ahí, míralos. Como hemos comentado en otros programas, ellos oficialmente fueron conocidos como Ansarollah. Son un movimiento chiita que comenzó como una organización religiosa en los años 90 y mira cómo evolucionó hacia una milicia armada después de la muerte de su fundador Hussein al-Houthi,
Desde entonces ellos han desafiado a potencias regionales, globales, incluyendo Arabia Saudita, de la que hemos hablado, y Estados Unidos, que lamentablemente Arabia Saudita era para que estuviera más cerca de los yemeníes, porque son prácticamente de la misma zona del Oriente Medio y demás, pero nada, estos se pliegan a Occidente, los saudíes, de una manera humillante para el resto del mundo. Fíjate que a pesar de ser considerados una fuerza insurgente con recursos limitados, pero los hutíes lo que han demostrado es una capacidad estratégica impresionante. Así vestidos como tú los pusiste ahí, con esa vestimenta rudimentaria, como los vemos, sin uniforme militar, porque eso no es un uniforme totalmente estructurado, ni mucho menos, ni tantos aparejos sofisticados como los que llevan encima los soldados estadounidenses. A pesar de todo eso, los hutíes han utilizado tácticas asimétricas al atacar embarcaciones en el Mar Rojo y los potentes portaaviones. Mira el aspecto totalmente rudimentario. ¿Y qué han hecho? Bueno, han atacado potentes portaaviones y han presionado a sus adversarios para mantener posición en el conflicto. Siempre ha estado en disputa, Ivette, la relación de ellos con Irán. Pero creo que ya no es secreto para nadie que Teherán les proporciona apoyo logístico y militar. Gracias a eso, porque si no, estuvieran totalmente solos, ya que vemos que no, el resto de los países que incluso son atropellados por Estados Unidos no se unen contra un enemigo común. Lo que esto ha intensificado la capacidad de resistencia de los hutíes, este apoyo de Irán. Y por otro lado, Estados Unidos ha adoptado una postura agresiva con esos ataques aéreos, apoyando al gobierno yemení en su lucha contra los hutíes. Y sin embargo, esta intervención ha sido criticada por exacerbar la crisis humanitaria en Yemen y por no lograr desmantelar a la resistencia hutí. Entonces, como te puedes dar cuenta, Ivette, esa narrativa de Goliat, de David contra Goliat, lo que refuerza es cómo los hutíes, a pesar de enfrentarse a una maquinaria bélica mucho más potente, han logrado mantener su influencia y su control. Por eso siempre decimos que tienen en jaque a los estadounidenses. Mira estos dos como se toman la mano a la altura del pecho. Amigos carnales son. Son los adversarios principales de los hutíes, del pueblo de Yemen, de los palestinos en Gaza y de muchos pueblos más que están avasallados por ellos. Y bueno, este conflicto no solo refleja la lucha por la soberanía y la resistencia frente a la intervención extranjera, también el impacto de las dinámicas geopolíticas en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, como se llame. Así están las cosas, Ivette. Así es, Margarita, y es que desde hace pues mucho tiempo ellos se han venido solidarizando con la causa palestina y más después del 7 de octubre, ¿no? Donde se empezó una campaña de acabar, una demonización, sí. La demonización de los palestinos de Gaza y de Cisjordania, por supuesto. Lo que pasa es que Gaza es como más popular en estos días, ¿no? La idea es que desde esa época ya vamos para 3 años, ¿no? De este tema y se ha convertido en algo que lamentablemente se vuelve a la orden del día, ¿no? Ya muchos, ya es normal que se diga, sí, Palestina, sí, es allá mataron unos niños allá, no sé qué, y ya, es como lo normal. Cuando la gente normaliza este tipo de situaciones, Margarita, estamos enfermos. Exactamente. Estoy Sí, ¿no? totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Es desgarrador ver esas madres gritar con los cuerpos de sus hijos envueltos en sábanas. Eso es muy doloroso y el mundo, la humanidad tiene que reaccionar ante eso.
Cuando hay dos individuos como estos que se abrazan y se dan la mano ahí y son cómplices de todo ese exterminio étnico que ellos quieren hacer, porque es lo que quieren es hacer eso. Además lo han dicho públicamente. Quieren hacer, Donald Trump lo que quiere hacer con la Franja de Gaza es un imperio turístico. Exactamente. Quiere desalojar a los palestinos de esa tierra para hacer ahí su imperio inmobiliario Un balneario, Margarita. Decía alguien de un periodista de Russia Today, decía, es como poner un casino en Auschwitz, exactamente lo mismo. Querer Mira qué hacer eso. imagen, exactamente, mira qué buena imagen, qué contraste, exacto, así Exacto. es, doloroso, Esto es lo que humillante para la pasa, humanidad. esto es lo que pasa en Palestina a diario, y cada vez la población está diezmada, desplazada, acabada, personas inocentes, niños inocentes, y todavía hay gente que tiene la mente tan retorcida, Margarita, de decir que sí, que es que se lo merecen porque ellos no son hijos de Dios, porque ellos, porque Israel es el pueblo elegido, porque los niños vienen ya con el chip del terror, de sembrar terror y de dañar. Todas estas narrativas, Margarita, son desastrosas, son miserables y son mezquinas, y lo único que muestran es lo que realmente tiene la naturaleza humana, esa semilla dañina y, y vil en la sangre. Y los hutíes, ellos son los únicos que se han tomado la lucha en nombre de Palestina. Es este uno de los motivos, la motivación más grande de lo que están haciendo en este momento contra Israel, contra Estados Unidos, contra Inglaterra, es precisamente luchar por la causa palestina. No están diciendo, es que nos están atacando a nosotros. Claro que los están atacando y claro que han sufrido, han sido víctimas de lo mismo durante mucho tiempo, pero por lo mismo se han solidarizado y se han solidarizado siendo, Margarita, Yemen en un punto totalmente opuesto a donde está Palestina. Yemen está en el otro lado, en el otro punto, y sin embargo están ahí. Y dijeron, hasta que no paren los ataques en Gaza, nosotros no vamos a parar. Y eso sería maravilloso si todo el mundo se uniera en esa voz, pero no lo hacen porque le tienen miedo a Israel, porque le tienen miedo a Estados Unidos. Por Dios, ¿en qué momento le dimos tanto poder a unos psicópatas? Mira, Vamos. sí, perdón. Sí, no, dale, Margarita. Sí, te iba a decir que cuando Mutah, que es el representante de los hutíes, dejó claro que no habrá ni excusa ni perdón para Trump, y lo que dice y nos refleja que estamos en presencia de una escalofriante amenaza, Ivette, contra el mandatario estadounidense, esté o no en la presidencia. Fíjate que lo dicen claro, como dice ahí el mensaje, lo señalan responsable de la tragedia que afecta a millones de yemeníes. Y las fuerzas insurgentes no solo planean una respuesta militar, ellos dicen que su resistencia es también simbólica, es una lucha contra el desgaste de la guerra y contra la interferencia extranjera. Entonces, hemos visto lo que opinan otros analistas. Ellos dicen que la situación en Yemen se ha convertido en una confrontación ya global, donde Estados Unidos apoya a un gobierno corrupto que ha desestabilizado aún más la región. Y desde el inicio de la ofensiva, que fue en 2015, la guerra solo ha empeorado. Y ve, fíjate que ya casi vos y yo hablamos casi diariamente de los hutíes, y es porque las acciones, la ofensiva y la contraofensiva, el golpe, contragolpe, el toma y daca, es constante. Y entonces los ataques son indiscriminados y han radicalizado al pueblo yemení, convirtiendo esa resistencia en un obstáculo formidable para los intereses occidentales. Eso es una piedra en los dientes de Estados Unidos ahora, los hutíes. Y el reciente bombardeo ese en Sabah, que acabó con 70 vidas, fíjate que eran africanos, y los hutíes van a vengar a los africanos de la misma manera que han tomado como una causa para ellos, los palestinos. Fíjate qué humanismo hay en esos hombres tan
aparentemente rudimentarios. Bueno, eso evidencia el fracaso de la intervención estadounidense y los hutíes aseguran que la guerra no se va a ganar con fuerza militar, sino con resistencia. Ahí lo vemos. Así es, Margarita. Por eso hablamos de grupos de resistencia. No hablamos de grupos insurgentes o guerrillas o grupos que siembran el terror, como siempre lo han querido mostrar. Lamentablemente la narrativa occidental es esa. Hay mucha gente que no investiga, que no va más allá de lo que le venden a diario. Y la verdad es que la situación en Oriente Medio es bastante complicada y hay que ir muchísimo más a fondo antes de tomar partido por un grupo u otro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Israel en este momento dejó de ser esa nación en la que la gente podría pensar, ah, sí, el pueblo perseguido, del holocausto, de todas estas cosas, pasó de ser eso a ser los verdugos de toda la región. Y como tú lo acabas de decir, el gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno corrupto, es un gobierno en el que utilizan medios bastante oscuros para mantener el poder. Netanyahu desarrolló todo este mecanismo contra el grupo palestino para zafarse de un carcelazo, porque ya lo iban a condenar. Él sigue en el poder. Él es otro que sigue en el poder sin tener ya lo que el tiempo ya lo había cumplido, ya tenía que haber cambiado el gobierno allá, no lo han hecho, pero en Israel pasa una cosa un poco diferente a Ucrania, a todos les conviene que esté Netanyahu, y los colaboradores de Netanyahu son peores que él, o sea, tuviste en estos días un discurso de una ministra allá que dijo que no, que Israel no era peligroso, que Israel no tenía ningún problema y que los problemáticos son allá los de Gaza y que lo que estaban haciendo estaba bien. Una mujer, las mujeres allá son más peligrosas que los hombres, Margarita. Se supone que son mujeres, que son madres, bueno, todo lo que nosotras podríamos llegar a ver, no funciona así. En Israel funciona de otra manera y tienen una mentalidad totalmente rayada ya con respecto a la naturaleza humana. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Hutíes, al igual que otros movimientos en el Medio Oriente, no solo luchan por su supervivencia, sino por una mayor autonomía en la región que se ha visto sumida en la inestabilidad durante décadas debido a las intervenciones extranjeras. Los ataques de Estados Unidos, en lugar de detener esta resistencia, han contribuido a fortalecer la determinación de los hutíes y de otros actores que buscan desafiar el dominio de las potencias occidentales en el Medio Oriente. Este ataque en Sadá no es solo una tragedia más en la larga lista de muertos y desplazados de Yemen. Es un recordatorio brutal de las consecuencias de la intervención extranjera en países con largas luchas por su independencia y soberanía. El bombardeo estadounidense, lejos de haber detenido a los hutíes, solo ha exacerbado su odio hacia aquellos que consideran responsables de su sufrimiento. Los hutíes han señalado que este ataque no solo fue un crimen de guerra, sino un acto de provocación que no quedará sin respuesta. El mensaje enviado a Trump, tanto como presidente como figura futura, no es solo una amenaza vacía, sino un llamado a la justicia por aquellos que han sufrido durante años en silencio. La guerra en Yemen no está ganada para ninguna de las partes. Y el hecho de que los hutíes continúen resistiendo los ataques es un testimonio de la fuerza de un pueblo que se niega a rendirse. El mensaje que han enviado a Trump es claro. No importa lo que haga, la justicia les alcanzará y los crímenes que han cometido en Yemen no quedarán impunes.
Ojalá se dé, Margarita, y se haga justicia, real justicia, claro. Bueno, los hutíes están asegurando que esa guerra no se va a ganar con fuerza militar. Tú sabes que ellos tienen prácticamente bloqueado el canal de Suez. Esa es una de las medidas estratégicas que tienen para impedir que los barcos estadounidenses avancen por ahí y puedan abastecer al régimen israelí. Y ellos van a ganar esa pelea con resistencia constante y con rechazo a la ocupación extranjera. Y es un testimonio que yo te diría de la fortaleza de ese pueblo que se niega a rendirse a pesar de estar bajo constante ataque, porque los hutíes han dejado claro que no importa lo que pase, no importa, que la justicia les alcanzará y que los crímenes en Yemen no van a quedar impunes, que ni Trump ni nadie más, fíjate que ni Trump ni nadie más, hay que entender bien el alcance de esa frase, durante su presidencia o no, está hablando de otros que vengan, va a escapar al castigo por esos crímenes. Entonces, solo dijo Mohamed Mutaf, el viceprimer ministro del gobierno de Houthi, que controla Sanaa y amplias regiones del norte, del centro también, del oeste, del Yemen, desde hace más de 10 años. De modo que la lucha continúa, Ivette, y es cada vez más cruenta. La guerra en Yemen no solo afecta a la población local, sino tiene las implicaciones globales que yo te he mencionado, como es el control o bloqueo del canal de Suez, que ha impactado muchísimo en el comercio marítimo mundial y que Estados Unidos no quiere por nada del mundo que le sigan poniendo esos palos en el avance. Quiere sacar a los hutíes del medio a como dé lugar. Bueno, yo creo que vamos a seguir informando porque esto es una serie ya. Esto es una serie, la verdad, de horror, de agresión y de exterminio, porque eso es lo que buscan también, como de la misma manera que han buscado los israelíes con los palestinos, eso buscan ahora hacer con los yemeníes. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por el momento, solo damos por concluido este comentario, no sin antes agradecer a nuestros amables seguidores por la atención prestada e invitarlos a que activen con un solo clic la campanita, señal de que han estado ahí acompañándonos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones diarias de Prensa Alternativa, de los análisis que les llevamos más allá de la noticia. Los esperamos, como siempre, y los invitamos a que se sumen a nuestro canal, a que sigan formando parte de esta maravillosa comunidad que es la Patria Grande, que lidera nuestro director Juan José del Castillo, el J, quien por cierto está trayendo unos informes especiales que, como lo dice, están imperdibles. No lo olviden. Y los dejamos con la reflexión del día. La venganza es el manjar más sabroso, condimentado en el infierno. Lo dijo Sir Walter Scott. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.